Desde 5 o 6 añitos ya es, o sea que como ven con sus mamás, así, hilar con su requita, o si no, se llama ahí, aunque sea con su usito haciendo alguna cosa, ya desde ahí ya empieza ya. Desde 5 o 6 añitos ya están ahí viendo, cuando tienen ya 8 años, ya ellos están viendo, cuando ya lo ven que está urdiendo, y también juntan los palitos, ahí, lo plantan y traen hilitos, aunque sea no sé cómo sea, y están ahí también, según ellos, urdiendo, todo eso. Yo aprendí a tejer haciendo una faja con letras. Yo me acuerdo siempre, hice mi faja con mi nombre. Sí, con mi nombre hice. Después ya aprendí también a urdir jikja. O sea que cosas grandes no podía. Yo viendo nomás, a mí nadie me dijo, ¿sabes qué? Haz esto, haz esto, haz esto. Nunca, mi mamá también no me obligó. Y yo así viendo a ellos, ya agarré sus herramientas de tejido de mi mamá y todo eso aprendí. Bueno, esta asociación nos dedicamos en artesanía, textil, telar a cintura, teñidos con plantas naturales de acá de la zona, con colores naturales. Trabajamos con las señoras, somos 12 socias. De nuestros abuelos, ¿no? De nuestros ancestrales, de ahí a nosotros hemos aprendido desde chiquitos. Sí, desde chiquitos hemos aprendido porque nuestros abuelos también así igualito hacían, ¿no? Este se llama chishka, pero a veces cuando viene lluvia o si no cuando viene páramo se pone acá medio negrito. Este nosotros le llamamos rakchan. Ahí recién lo juntamos y para teñir. Saca color verde. Bueno, para los colores, color ladrillo, chapra, le llamamos, de las piedritas que sacamos, y otro es, se llama plantita calvincho, de ahí saca amarillo, y marrón, medio rojizo, de planta antanga. Verde petróleo, de chishka, y también con calvincho, también lo mezclamos, ¿no? Para que salga más negrito o más claro, para que salga. De cada planta sale de 3 o 4 colores diferentes, ¿no? Después de teñido tenemos que juntar todo eso y de ahí ya para urdir todos los colores, ¿no? Que queremos. De repente un bolso de colores o si no, como sea un centro de mesa, depende que nos piden, pues, ¿no? Y ya de ahí el telar. Es la técnica ya, creo que nunca vamos a olvidar. Bueno, yo he visto a mi mamá y a mis abuelas, lo hacían para que utilicen ellos nomás, ¿no? Su jikja, su manta y su poncho. Ahora ya más hay otros con diseños, lo hacemos ya. Con diseños para bolsos, para carteras, ya no solamente como antes. Esto también así igual es como se llama centro de mesa, estos con diseños. También es igual manera de lana de ovino, pero naturales, no está teñido, natural, y estos son colores ya teñido con plantitas ya. Bueno, este color es natural ya así viene, no está teñido. Y este de acá es de chishka que hemos teñido, y este de acá de chapra, y también este de acá de chishka. Nosotros de la asociación lo hacemos estos bolsitos, mira, como este es color, nosotros lo llamamos color ladrillo. Esto es un bolsito para dama. Este método es natural, teñido natural con plantitas, lo teñimos todo esto. Ya después ya nosotros lo hacemos el acabado, nosotros mismos, el cosido, todo eso, con cierre. Mire, estos son para vasos, son individuales también, también son para diseño, o sea, todo su acabado, todo eso.
Ese es natural. Claro, es de acá sí está teñido, mire, ese verdecito y es como se llama azul y rojito está teñido, pero es su cuerpo, también lo llamamos su cuerpo del poncho, todo su cuerpo es natural. Mire, este se llama jigye que utilizamos las mujeres, es de acá, antes era ya de lana de oveja, todo, mira, bordado para ambos lados. Así nomás se ponía, sus cintitas también ponía unos cuantitos nomás. Y entonces su bordado también igual manera, a mano. Y entonces camisa, igual manera esta camisa también es de lana de ovino. Hay de diferentes colores, ¿no? Y a este de acá de colores, mira, de todos colores. Y su negrito, verde, de todo color. Y anuco también igual manera de lana de oveja. Mayormente anuco es todo negro, no hay de colores, todo negro. Y también faja, y faja también igual manera, así de ambos lados. Siempre así como se tiene que ser, ¿no? Y antes era así, se vestían, todo, por eso lo llamaban kushma, lo llamaban antes. Ahora ya, como sea, mayormente se ha cambiado y compramos estos grequitas y ya también lo cosemos ya a nuestro gusto ya. Y también su cinta y lo ponemos ya. Y entonces camisa también igual manera, así de colores, de diferentes colores, hasta anuco también igual manera de estas telas, ya no es de lana de oveja, ya son telas ya que compramos nosotros por metro y ya nosotros lo mismos lo hacemos. Y igual manera faja también así de diferentes colores, hay más colores encendidos ya. Cuando alguien muere, de repente, como se llama, las ropas viejitas tienen que velar eso. Dice que cuando no velan y cuando se viene su sombra, o ahí está andando, dice que no está tranquilo, no está en paz. Y por eso mismo tienen que velar, sí o sí tienen que velar pues su ropa. Dentro de 5 días ya lo lavan. Pichja le llaman. Allá lo llevan a un lugar, a unas quebraditas ahí para que lo laven la ropa pues. Chamas le llaman, muña. Con esto todito lo hace con se humear todo eso y lo lavan y de ahí después cuando seca ya lo guardan la ropa ya. Algunos que no sirven y a eso ya lo entierran ahí mismo. Primero lo lavan y hacen un hueco y lo entierran, aunque sea en su chacra, en la esquina de sus chacras así. Yo diría a los jóvenes, a las señoritas, y ellos también así igual manera, aunque sean jóvenes, pero aunque sean señoritas, pueden formar una asociación y trabajar con todos ellos, pues, ¿no? Y como nosotros también ya estamos trabajando, que también estos que no se olviden, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? De nuestros abuelos, que siempre ellos han conservado todo eso y nosotros tenemos que promover y nunca olvidarnos, es costumbre, pues.